Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Estamos en Lucas 17, renovando nuestra mente, y estamos hablando acerca de los leprosos. Leamos Lucas 17, del 11 al 19. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. La historia de los leprosos la abarcamos desde varios puntos de vista. Vimos que Jesús iba a Jerusalén. El Señor, camino a Jerusalén, tuvo un encuentro con los leprosos. Los leprosos le hicieron una petición a Jesús. Para ser sanados, los leprosos recibieron una instrucción de parte del Señor. Y vimos que Dios, en muchas ocasiones, a lo largo de las Sagradas Escrituras, acompaña su respuesta a las peticiones de las personas con instrucciones que hay que seguir. Vimos la obediencia de los leprosos y también vimos muchos ejemplos, tanto de personas negligentes a las indicaciones del Señor, como de personas 100% obedientes, que siguieron las sencillas instrucciones de Dios al pie de la letra. Ahora vamos a hablar del único hombre que fue sanado de lepra y volvió a Jesús. De la actitud de los otros 9 que generó inquietud en el Señor, y vamos a hablar de la gratitud y de la ingratitud. Es tan importante la actitud con la que pedimos, como la obediencia, como con la que seguimos las instrucciones de Dios, y la gratitud con la que reaccionamos a su misericordia. Los leprosos se acercaron al Señor. Sabemos que su condición era precaria. Vimos imágenes acá que mostraban cómo luce la lepra. Aprendimos acerca del dolor físico que causa, la atrofia muscular, las contracturas, el dolor que provoca en los nervios de quienes padecen esta enfermedad, la posible pérdida de miembros, así como el escrutinio social, la repulsión que generaban y la soledad y la exclusión a la que eran sometidos. ¿Lo recuerdan? Esta era la condición en la que vivían esos 10 leprosos que con fe se acercaron a Jesús para implorar misericordia. El Señor correspondió a su clamor con instrucciones claras, precisas, concisas. Debían ir y presentarse a los sacerdotes. Los leprosos, ¿qué hicieron? Obedecieron. Y sucedió que mientras iban,
quedaron limpios. Ellos sabían que eran inmundos, pero ellos creyeron en Jesús y siguieron las instrucciones que Él les dio, porque solo el leproso limpiado podía presentarse a los sacerdotes. Ellos tenían la convicción de que lo que Jesús les decía era cierto y fueron sanados mientras iban de camino a presentarse a los sacerdotes. Quedaron limpios. La lepra de estos 10 hombres había desaparecido, iglesia. Las manchas y las heridas de la piel, la falta de sensibilidad, el enrojecimiento, las ampollas, las erupciones, la pérdida de color y las úlceras habían sido limpiadas, habían desaparecido. Gloria a Dios por semejante milagro que obró en la vida de estos hombres. Admirable. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz baja, en voz alta. ¿En qué iglesia? En voz alta. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, al verse en esa condición y después verse limpio, volvió. Y cuando volvió, lo hizo glorificando a Dios. No era para menos ver su condición, que era tan triste, tan dolorosa, y verse en un segundo limpio. Es decir, 9 de ellos, al ver que habían sido sanados, no regresaron. Las personas pueden leer este pasaje y pensar, qué necios los 9. Y sí, la verdad sí, qué necios y qué ingratos. Pero como la Biblia es para el que lee y nosotros estamos leyendo, aprovechemos su ejemplo para evaluarnos. Pensemos en estos hombres un momento. Ellos tal vez lo primero que pensaron fue en ir a ver a su familia, porque habían estado apartados de ellos por muchos años, tal vez. O quizás pensaron en ir a ver a un amigo, o tal vez pensaron ingresar a la ciudad de donde habían sido expulsados por su condición. Podría ser sencillo recriminar a estos hombres por actuar de esta manera, pero como nosotros no miramos la paja en el ojo ajeno del hermano, sino la viga en nuestro propio ojo, pensemos. ¿Cuántas veces Dios nos bendice? Sana nuestras dolencias, sana las dolencias de alguien de nuestra familia o de alguno de nuestros amigos, nos saca de situaciones difíciles, nos da la victoria en algo determinado. Y lo primero que hacemos es celebrar, pero lejos de Dios, lejos de Él. Probablemente los otros 9 estaban felices con el milagro, les importaba el milagro que Dios les había dado, no les importaba Dios, quien les había concedido el milagro. Tremendo. Hay mucho que aprender, tanto del hombre que regresó glorificando a Dios, como de los hombres que siguieron su camino después de haber sido limpiados. Retomemos. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado,
se volvió glorificando a Dios en voz alta. Uno de los leprosos, al experimentar que había sido sanado, se volvió, retornó a Jesús y lo hizo glorificando a Dios, no en voz baja, en voz alta. Gloria a Dios. Aquí la palabra glorificar se refiere a alabar, a dar gloria, honra, alabanza. Este hombre alababa a Dios, le daba la gloria y le honraba. La gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Este hombre estimó, valoró y apreció el beneficio que el Señor Jesús le había hecho y quiso corresponder a ese favor, glorificando a Dios. Y no lo glorificó en silencio, a escondidas o en voz baja. Qué admiración este hombre. Él no era un agradecido anónimo, porque honestamente decir estar agradecido, pero no expresarlo genuinamente, sí cuenta como gratitud. Entonces tenemos varios aprendizajes de ellos. Aprendizaje número 1: antes de hacer cualquier cosa, debemos ir a Dios y debemos ir a Dios glorificándolo. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Glorificarlo. Así como ellos fueron al Señor Jesús para recibir un milagro, debían volver al Señor Jesús para glorificarle por el favor que habían recibido de Él. Así como nosotros todos nos acercamos al trono de Dios para suplicarle que nos ayude, debemos ser agradecidos y volver a Él cuando nos concede las cosas y cuando no lo hace también. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Dios, te alabo, Dios, te bendigo. Cuando este hombre glorificaba, lo hacía en voz alta, de manera abundante, enorme, fuerte, grande. Su gratitud era evidente. Debemos ir a Dios, pero no solo basta con ir a Dios. Es necesario que cuando lleguemos a su presencia nos presentemos adecuadamente. Y tenemos el aprendizaje número 2. El número 1 es: debemos, antes de cualquier cosa, glorificarlo. Número 2, nuestra gratitud debe ser evidente. Iglesia, no solo hay que ser, hay que también parecer. Debemos ser coherentes. Si estamos agradecidos, debemos evidenciarlo. Si somos creyentes, debemos evidenciarlo. Si somos obedientes, debemos evidenciarlo. Coherencia. Dile al que está a tu lado: coherencia. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Admirable. Después de volverse y glorificar a Dios en voz alta, cayó sobre su rostro
a los pies de Jesús. Él se postró y se derrumbó a los pies de Jesús. Esta postura indica sumisión, implica abandono total, veneración absoluta. Miren la imagen de la postura que él asumió. Es caer de rodillas y tocar el suelo con el rostro. Esta es la posición que adopta aquel que quiere rendirse por completo y manifestar de manera evidente la completa obediencia, sumisión y sometimiento a aquel que es más grande que sí mismo. Está hablando de un reconocimiento al Señor como el Señor de su vida. Esto es hermoso, iglesia. Viendo semejante milagro, él tenía que devolverse, él tenía que glorificar a Dios, tenía que rendirse a aquel que fue poderoso para hacer mucho más abundante de lo que él pedía o necesitaba. Así también debemos estar nosotros delante de Dios con un corazón humilde y totalmente rendido al Señor. Debemos ir a Dios, pero no solo basta con ir a Dios. Es necesario que cuando lleguemos a su presencia nos presentemos adecuadamente con una gratitud evidente. Uno, antes de cualquier cosa, glorificar a Dios. Dos, nuestra gratitud debe ser evidente. Y tres, debemos rendirnos completamente al Señor. Este hombre que había sido sanado y que volvió a Jesús glorificando a Dios y que cayó sobre su rostro a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo digno de imitar. Iglesia, se tiró a sus pies, los pies de Jesús, quien había caminado, que probablemente sus pies estaban empolvados, y allí puso su rostro delante de él. Nosotros pasamos por aquí muy campantes, pero no es costumbre en la gran mayoría de las personas estar postrados, y menos en estas condiciones. Dios nos ha ejercitado a nosotros y nos ha enseñado a postrarnos ante Él y solo ante Él, juntos antes de la alabanza. Lo hicimos ahora, ¿verdad? Antes de la clase de jóvenes, los jóvenes saben que lo hacen antes de su clase, e individualmente, cuando cada quien comparte en su intimidad con el Señor. Gloria al Altísimo por eso. Estar rostro en tierra delante del Señor es un honor y debe ser lo más común para nosotros, porque ese es nuestro lugar, a los pies de Cristo. No solo se postró, dice también, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Nuevamente, iglesia, le dio gracias evidentes, contundentes. Con su rostro a sus pies fue agradecido, le expresó su gratitud. Y Lucas nos hace un apunte, dice, era samaritano. Recordemos que los samaritanos eran aborrecidos por los judíos y que no trataban con ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesús rompió las barreras entre ellos, predicando el evangelio del reino a los samaritanos y también obrando milagros en ellos. Los samaritanos adoraban lo que no conocían,
Leamos lo que Jesús dijo en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, refiriéndose a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose a los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, este samaritano, que era leproso y ahora ya está limpio por la obra milagrosa de Cristo, ahora adora a Jesús, ahora se encuentra en el camino correcto. Un comentario bíblico dice lo siguiente: los discípulos pudieron aprender una lección de la experiencia, que la gratitud y la bondad son los resultados del carácter personal y no de la raza o nacionalidad. Ya vimos la actitud del que fue leproso, admirable, quien volvió a Jesús, glorificó a Dios, cayó sobre su rostro a los pies de Dios y le dio gracias. Pero Jesús tiene una inquietud. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Como dicen los estudiosos, no sabemos si los otros 9 eran o no eran judíos. Lo que sí sabemos es que ellos cumplieron con su deber con los sacerdotes, pero solo este extranjero regresó y cumplió con su deber para con Dios. Qué doloroso es sorprender a Jesús con nuestra ingratitud. Qué doloroso que el Señor diga: no le concedí a fulanito su petición. ¿Dónde está? ¿Qué diría Dios de ti? ¿Vuelves a Él para glorificarlo o te alejas? Los 9 hombres que fueron sanados y no regresaron, fracasaron en unanimidad. Mire que es posible equivocarse en conjunto. Ninguno de esos 9 regresó para expresar su gratitud al Señor. Ninguno, dígale al que está a su lado, ninguno. No sabemos si los 9 que no volvieron eran o no eran judíos. Lo que sí sabemos, que no eran agradecidos. Dígale al que está a su lado, no eran agradecidos. Y aquí viene otra inquietud de Jesús. Lucas 17. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. La Biblia textual dice: no se halló quien regresara para dar gloria a Dios sino este extranjero. No se encontró quien regresara para dar gloria a Dios, solo el samaritano. Ninguno de esos 9 le dio la gloria a Dios. Ninguno le entregó la gloria a Dios. Ninguno le dio la honra a Dios. Solamente el extranjero. No es común, iglesia, encontrar un pasaje donde el Señor se encuentra sorprendido. Qué triste causar eso en Él, al sorprenderlo con nuestra ingratitud. Es mejor sorprender a Dios por nuestra gratitud que sorprenderlo por nuestra ingratitud. Y le dijo Jesús al samaritano que había sido sanado de su lepra: levántate y vete, tu fe te ha sanado.
recordemos nuevamente que el hombre que regresó cayó a tierra dando gracias. El Señor le dijo que se levantara, que se pusiera en pie. Es Jesús quien nos levanta, pero para ser levantados por Él, primero debemos estar postrados ante Él. Y le dijo, vete. Dice el comentario bíblico Beacon que probablemente signifique que fuera a los sacerdotes para recibir el certificado de su curación, para así volver a su vida normal. También puede ser que le dijo simplemente que siguiera su camino. Y le dijo, tu fe te ha ¿qué? Sanado. La Biblia textual dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La traducción del griego al español dice lo siguiente, la confianza te ha salvado, la convicción te ha librado. Él no solo creyó que podía ser sanado, agradeció a Jesús que fue quien lo sanó, le rindió pleitesía, se postró ante Él y lo adoró. Recibió algo más que los otros 9, recibió algo más que solo la sanidad física, recibió la aprobación del Señor. Es que los otros se fueron sin su lepra y que se perdieron lo mejor. Ahí quedaron, sanos hasta el próximo dolor, sanos en un cuerpo que igual iba a morir, así fuera de otra cosa. Perdieron lo más importante, que es la aprobación de nuestro Rey y Señor. Nosotros demostramos nuestra fe en Cristo con nuestras acciones. Todos los leprosos mostraron que tenían fe al pedirle a Cristo, mostraron obediencia al seguir las instrucciones. Sin embargo, una fe completa, una obediencia completa y de mejor calidad implica gratitud que glorifique a Dios. Dígale al que está a su lado, gratitud que glorifique a Dios. Es tan importante, iglesia, la actitud con la que pedimos, como la obediencia con la que seguimos las instrucciones de Dios y la gratitud con la que reaccionamos ante su misericordia. Iglesia, según lo que estamos aprendiendo de este pasaje, se necesita confianza en su poder, obediencia a sus mandatos y gratitud por su grandeza. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es como preparar un postre. ¿A quién le gusta preparar cositas por ahí en la cocina? Muy bien. Que necesita diferentes ingredientes o una receta. Si falta alguno, igual al postre, puede hacerse, pero su constitución, su sabor, su aspecto, su textura cambia y la calidad disminuye. Es necesario usar todos los ingredientes para que el postre quede rico, quede bien hecho. Es tan importante la actitud con la que pedimos, la obediencia con la que seguimos las instrucciones y la gratitud con la que reaccionamos ante su misericordia. Gratitud, iglesia. Dile al que está a tu lado, gratitud. Pero antes de hablar de lo maravilloso que es la gratitud, hablemos primero de la ingratitud. Ingratitud es desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. También está asociada esta palabra con infidelidad, deslealtad, alevosía,
desafección, egoísmo. Para hablar de esto, simplemente vayamos a la palabra de Dios y veamos cuando nos menciona esta vergonzosa actitud del ser humano tácita o explícitamente y lo que produce en nuestro Señor. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Recordemos que la ingratitud es olvido. Deuteronomio 8. Podemos seguirla, por favor. Estos textos son muy importantes. No se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca, cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Iglesia, la ingratitud es olvidar el favor que Dios ha tenido con nosotros. Te olvidas del Señor, solo te acuerdas de Él para pedirle. Isaías 1, 2 al 4. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Ingratitud es desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Romanos nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tremendo. Debemos tener cuidado de ser ingratos, porque
cuando no le agradecemos, no le honramos, y cuando no le honramos, nos hacemos vanos razonamientos, y cuando tenemos vanos razonamientos, nuestro corazón se vuelve necio y es entenebrecido. Y la cosa es que una persona puede tener fe, puede pedir y creer en Dios para que obre en su vida, puede obedecer las instrucciones, pero puede tener un corazón ingrato y su aparente buena obra se hace incompleta. Porque entonces tendrá una apariencia de piedad, en donde mi fe, mi obediencia y mi devoción dura lo que demora Dios en responder mi petición. Pero en cuanto Dios concede la petición, las personas se olvidan de Él. Pues en otras iglesias, eso no pasa por aquí. De hecho, los martes con la alabanza estamos aprendiendo a ser agradecidos con Dios, como a Dios le agrada. Los invito a escuchar la clase de los martes. Es que no es como nosotros queramos, es como a Él le gusta. Sin embargo, dígale que está a su lado, sin embargo, el creyente que vive así, que se olvida de Dios, se vuelve un creyente de ocasión, es fiel momentáneamente, se aparta cuando recibe un beneficio y vuelve cuando tiene otro motivo de oración, una necesidad. Muy triste, iglesia, porque ya sabemos que al Señor le sorprende la ingratitud. Entonces podemos imaginar a Cristo Jesús preguntando: al que le hice el milagro no volvió, ¿dónde está? Cuando un creyente adquiere esas actitudes, se revela el verdadero interés en el milagro y no en Dios, que es quien concede los milagros. Honestamente, amigos, si tenemos una persona que siempre se acerca solo para pedirte un favor, ¿lo consideras un verdadero amigo? Procuremos no representarle esto a Dios, solo cuando lo necesitamos, y además cuando nos resuelve el problema, no le damos gracias, no somos agradecidos. Que sepa Dios que estamos a su lado con fidelidad, perseverancia, y porque le amamos y no olvidamos las increíbles bondades que ha tenido con nosotros, empezando porque pagó nuestra deuda impagable y nos pasó de muerte eterna a vida eterna. Sin duda, ese favor es más que suficiente, y aún así a diario se encarga de nosotros, nos cuida y nos bendice grandemente, se excede en misericordias con nosotros. Y volvemos a repetir, es tan importante la actitud con la que pedimos como la obediencia con la que seguimos las instrucciones de Dios y la gratitud con la que reaccionamos ante su misericordia. Ahora sí, hablemos de la gratitud. Por ahí escuché que la gratitud es el lenguaje del corazón. Qué hermoso, iglesia. Sin duda, así es. Leí lo siguiente: una persona que siente gratitud estará dispuesta alegremente a retribuir lo recibido, y sus relaciones con quien lo ayudó se verán beneficiadas por ese sentimiento. Dicen que la gratitud debe ser la actitud básica de un cristiano, porque nosotros, sin obligación, sino antes
por total contentamiento con lo que Dios ha hecho por nosotros, nos disponemos a servirle de todo corazón. ¿Qué dice la Biblia de la gratitud? Leamos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella, ¿qué? Con acción de gracias. Y Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Vamos a leer un texto maravilloso en el Salmo 100. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La forma de entrar correctamente por los atrios del Señor es en acción de gracias y alabanza. La acción de gracias es el acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. ¿Y sabes cuál es el sacrificio que podemos presentarle a Dios cada uno de nosotros? Dice Hebreos 13:15. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Este sacrificio es ¿qué? La alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Debemos ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza, que son los labios que proclaman su nombre, que lo glorifican, que le dan gracias. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, iglesia, ¿qué podemos decir de todo esto? Podemos decir que la gratitud es la sal que sazona deliciosamente nuestras vidas delante de Dios. Nuestras acciones pueden ser aparentemente piadosas, pero su sabor puede ser insípido delante de Dios, porque sin gratitud, dígale al que está a su lado, sin gratitud, las acciones que llevemos a cabo están vacías. Mi fe sin gratitud es incompleta. Mi obediencia sin gratitud es incompleta. ¿Qué podemos aprender del samaritano que fue sanado? Muchas cosas. Un ejemplo digno de imitar. Lo que necesitamos para que el Señor Jesús nos diga: tu fe te ha sanado, es tener un corazón humilde delante de Dios. Leamos nuevamente el Salmo 100. Por favor, leámoslo con entendimiento porque vamos a hacer un paralelo con Lucas 17.
Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La acción de gracias aquí significa en hebreo alabanza, gracias, alabanzas, confesión, adoración, un coro de fieles. Cuando nuestro corazón está realmente agradecido con Dios, las palabras no alcanzan para expresar y transmitir la gratitud que se siente. Es necesario, iglesia, que cultivemos un corazón agradecido. Es lo más hermoso que podemos ofrecerle. Es la forma aceptable a sus ojos de entrar por sus puertas, de cruzar sus atrios. No basta con decir gracias y ya. Es necesario mostrar con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, que estamos verdaderamente agradecidos con Dios. Dice el Salmo: entrad por sus atrios, por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. ¿Sabes qué significa bendecir su nombre? Su nombre en hebreo significa arrodillarse, bendecir a Dios. Un comentario dice lo siguiente: esas dos acciones, dar gracias y bendecir su nombre, tienen un significado especial muy arraigado a la tradición del Oriente Antiguo. Recibir la hospitalidad de un noble y pronunciar la bendición como resultado establecía efectivamente una alianza, una deuda duradera que unía a ambas personas en un lazo de amistad. En ese caso, el salmista nos invita a que demos lealtad al Rey Supremo, a que demos lealtad al Rey Supremo. Iglesia, hagamos un paralelo entre el Salmo 100 y Lucas 17. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué hizo el samaritano que fue sanado? Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Volvió al Señor con alegría, glorificó a Dios en voz alta, aclamó con júbilo al Altísimo, se dispuso ante Dios, lo honró, porque sabía que era Dios quien lo había sanado. Reconoció que el milagro que había recibido venía por la obra de Dios, que sus manos no habían intervenido. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Qué hizo el hombre de Lucas 17? Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Llegó a la presencia
de Dios con acción de gracias. Le agradeció con humildad de corazón a Jesús por la obra que había efectuado en él y bendijo su nombre, porque ya sabemos que bendecir es arrodillarse. Y este hombre cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, lo bendijo. Esta posición de caer sobre su rostro delante de Jesús lo adopta aquel que quiere rendirse por completo y manifestar de manera evidente la completa obediencia, sumisión y sometimiento a la voluntad de aquel que es más grande que sí mismo. El samaritano le agradecía porque sabía que para siempre es su misericordia. Dígale al que está a su lado que para siempre es su misericordia. Entonces obró conforme al Salmo 100, aun siendo gentil. Accionó conforme a la alabanza que a Dios le gusta, porque Dios no recibe cualquier alabanza. Recordemos los aprendizajes. Él fue a Dios, no se desvió, no dejó que su salud restablecida fuera un distractor para la bendición más grande, que es presentarse ante el Señor, y se dirigió hacia Él glorificándolo. Cuando llegó a su presencia, se presentó adecuadamente con una actitud de gratitud evidente. Y número 3, se rindió completamente al Señor. ¿Y sabes qué causó esto en Dios? Se cumplió lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Porque Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Fue aprobado. Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. En el texto literal le dijo: tu fe te ha salvado. Sin duda, como dijimos anteriormente, este hombre recibió un beneficio mayor que el de los otros 9 que no volvieron a Jesús, porque este no solo le pidió a Jesús, este le agradeció con su actitud. Esta es una bendición más significativa que recuperar la salud exterior. Es recibir una bendición interior, la expansión del alma en agrado a Dios. Es tener una fe y una obediencia completas, de mejor calidad, porque su fe y su obediencia venían sazonadas de gratitud. Iglesia, ¿a quién le haces tus peticiones? ¿Vas donde Dios para los asuntos pequeños y grandes? ¿Vas a donde Dios como último recurso o como único recurso? ¿Confías en Dios para decirle las dificultades o contarle la bonanza por la que estés pasando? Y si le pides a Dios y te presentas ante Él, porque dependes totalmente de Él, y Él en respuesta te da una instrucción, ¿la obedeces? ¿Reniegas o descansas en su voluntad? ¿Eres diligente o cuestionas las indicaciones de Dios? Iglesia, ignoras la voluntad de Dios. Y si sigues la voluntad de Dios y la obedeces, lo haces de buena gana. ¿Sigues las instrucciones o las sigues a tu amaño? ¿Te saltas de pronto alguna? ¿De verdad amas a Dios? Porque solo ama a Dios aquel que le obedece. Y si tienes fe para pedirle a Dios y eres obediente y diligente con las instrucciones, eres agradecido.
¿Sazonas tus actitudes con acción de gracias o tienes una fe y una obediencia insípidas? ¿Por qué no vuelves a Dios cuando ves su bondad? El Señor Jesús te aprobaría como aprobó al samaritano si en este momento, iglesia, fuera el libro de la vida de cada uno de ustedes que estuviéramos leyendo. ¿Te acuerdas de Dios cuando te va bien? ¿Te acuerdas de Dios cuando tienes dificultades? ¿Eres agradecido y desprecias los beneficios de Dios? El desprecio a las bondades de Dios aparece en las actitudes más sencillas y más grandes de la vida, desde quejarse del clima hasta quejarse por una pérdida. La ingratitud es olvido y desprecio. Miren, si a diario viviéramos todo lo que tenemos para agradecer, estoy segura de que nadie tendría tiempo para quejarse. Si a diario recordáramos y apreciáramos todo lo que Dios nos ha bendecido, no quedaría tiempo para quejarnos. Empezando porque Dios ya nos dio vida eterna, ya nos organizó el escenario más complejo que teníamos en la existencia. Nos pasó de muerte eterna a vida eterna. Esto está profundamente conectado con la tarea que vimos el martes. Debemos asumir la actitud de Job. Adonai dio y Adonai quitó. Bendito sea el nombre de Adonai. Iglesia, podemos presentarnos ante Dios como a Él le gusta. Todas estas semanas Él ha trabajado en nosotros, nos ha estado puliendo para poder presentarnos dignamente ante sus atrios como verdaderos adoradores. Nos ha enseñado a perdonar, a no ser tropiezo, a tener fe y a hacer de nuestra fe una fe útil por la obediencia, a obedecer hasta el más mínimo detalle y a sazonar nuestra fe y nuestra obediencia con gratitud. Si Él nos pule es porque quiere usarnos. Si esta predicación no les gusta, es dura y difícil de oír, es porque Dios quiere ofender nuestra mente para sanar nuestro corazón. Y si quiere sanar nuestro corazón es porque quiere que seamos utensilios de honra en su casa, partes útiles de su cuerpo, siervos que hacen lo que se les ha mandado hacer. Esta noche que estamos en presencia de Dios, glorifiquemos su nombre. Presentémonos adecuadamente con una gratitud evidente y rindámonos completamente al Señor, para que así Cristo nos mire con agrado y nos diga: tu fe te ha salvado. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies mientras recibimos los elementos de la cena del Señor. Si alguno trajo la listica de gratitud que habíamos pedido que la hicieran, no sé cuánto la trajeron, yo la traje, no sé. Tomamos la cena en memoria del Señor Jesús y de la labor que hizo por cada uno de nosotros. Porque gracias a Él tenemos reconciliación con nuestro Dios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí,
porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Con esta cena proclamamos la sangre del Señor Jesús, sangre del nuevo pacto que por muchos fue derramada, perdonando nuestros pecados, y proclamamos que su cuerpo fue molido y partido por nosotros. Con esta cena anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Con esta cena anunciamos que hemos sido escogidos por Él y que creemos en su palabra y que seguiremos recordando su sacrificio y su resurrección hasta que Él vuelva y seamos resucitados con Él, o si estamos vivos, seamos transformados con Él. Vamos a comer el pan y tomar el vino. Señor, en esta noche queremos entrar por tus atrios con gratitud, con alabanza, con adoración, con exaltación. ¿Sabes, Señor? Quizás muchos no trajeron la lista, pero sé que todos tienen ya en su mente y en su corazón que agradecerte, Señor. Tú has sido bueno, Señor, que nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable, que nos pasaste de la muerte eterna a la vida eterna, Señor, que nos dejaste un consolador. Gracias, Señor, porque todo este plan maravilloso es por esa familia maravillosa que tú querías tener. Gracias, Padre eterno, porque por nuestras familias. Gracias, Señor, por los negocios. Gracias, Señor, por las empresas, por cada uno de los empleados. Gracias, Padre eterno, por la salud, por el techo, por el alimento, porque respiramos, porque nos valemos por nosotros mismos, porque disfrutamos de cada uno de nuestros sentidos, Señor. Y al ver nuestros ojos, oídos, nuestros sentidos todos en acción, vemos la obra de tus manos, que es maravillosa, oh Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Piensa ahí en un momento en todo lo que quieres agradecerle al Señor. Y Señor, si no hemos sido agradecidos, gracias porque nos estás enseñando a ser agradecidos. Gracias, Señor, que cuando nosotros abramos nuestros ojos, oh Elohim, Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso, el Todo Suficiente, sepamos que es por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. Gracias, Señor, porque cada día en los detalles grandes y pequeños, por los momentos buenos y por los momentos malos, gracias, Señor. Gracias porque tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno. Siempre agradecidos, Señor. Siempre entremos y podamos hacerlo glorificándote, Señor, que antes de cualquier cosa te glorifiquemos, Señor, que podemos presentarnos adecuadamente, que sea evidente, Señor, que esa gratitud sea evidenciada. Gracias, Señor.